Bueno, esperando que ahora se escuche mejor, em, vamos a ver el primer módulo que tiene que ver con la anatomía básica. La idea es que podamos ver más que la anatomía que muchas veces se les enseña a los profesionales clínicos. La idea es que ustedes puedan aprender los sistemas básicos que la mayoría vimos y aprendimos en los colegios, cuando nos formamos en la enseñanza básica y también parte de enseñanza media, principalmente como recordatorio y para tener una base, ¿cierto? Para ir aprendiendo las cosas que nos vamos a ir, se nos van a ir enseñando más adelante. La idea es que podamos ver los distintos sistemas, también podamos ver algunos términos que se usan bastante en salud y que de repente no entendemos o desconocemos a qué se refieren los profesionales sanitarios cuando hablan sobre algunas temáticas en general. La idea es que podamos ver el sistema óseo, que tiene que ver con los huesos, el vascular, el linfático, respiratorio, digestivo y también el muscular. Tenemos varios sistemas en el cuerpo, como bien les mencionaba, el óseo, el muscular, el sensorial. También existen otros que no los vamos a ver en detalle, como el nervioso y el endocrino. El nervioso, ¿cierto? Parte desde nuestro cerebro, de ahí a través de la columna vertebral, perdón, salen todas estas terminaciones nerviosas hacia todo el resto del cuerpo, o sea, parte la cabeza, sigue a través de la columna vertebral, ¿cierto? Y desde ahí salen los nervios para todo nuestro cuerpo. Ya también está el endocrino, que tiene que ver con todo lo que son las glándulas o también conocidas, por ejemplo, la glándula tiroides, las glándulas suprarrenales que están cerca de nuestros riñones. También el sistema digestivo, el vascular, respiratorio, el sistema urinario y finalmente vamos a ver simplemente detalles del aparato reproductor. Para empezar, ¿cierto? Vamos a ver algunos términos antes de pasar los sistemas para que ustedes más que nada los conozcan, ¿ya? Que son términos que se van a utilizar bastante en una persona que está con un nivel de dependencia severa o como también se le dice coloquialmente, postrados. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que está acostada boca arriba se le dice de cúbito dorsal o de cúbito supino. Esa es la palabra técnica. Cuando una persona está boca abajo, se le llama decúbito ventral o decúbito prono. A una persona que está echado de costado, también decúbito lateral o también se le puede decir posición inglesa, pero esa es menos común. Otras posiciones que se usan más, pero dentro de los hospitales, puede ser la genupectoral, donde la persona está inclinada, ¿ya? Y también la ginecológica, que también se usa como más dentro de los hospitales, y hay camillas especiales para realizar esta posición. Normalmente se usa bastante a nivel ginecológico, mujeres embarazadas, etcétera. Y otra posición muy común puede ser la semifowler o Fowler, que es una persona que está sentada o semisentada. Eso en relación a posiciones. Ahora, cuando hablamos en relación a una orientación anatómica, o sea, hacia dónde está ubicado algo, debemos diferenciar dos términos, que es el proximal y el término distal. Cuando algo está proximal es cuando algo está cerca del centro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y cuando algo está distal, está lejos del centro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, a mano izquierda tenemos una imagen donde aparece parte de nuestro sistema óseo o de nuestros huesos, ¿cierto? Que parte aquí en el hombro, el húmero y finalmente hasta nuestra mano. Entonces, si yo digo, este, la clavícula, que es la que sigue acá después, ¿está más proximal o está distal? La clavícula, o más acá, si nos vamos más acá, el hombro, está más
proximal porque está más cerca del cuerpo. En comparación, por ejemplo, si yo pregunto por los dedos de la mano están más cerca del tronco del cuerpo o están más lejos? Están más lejos, por ende están más distales. En la imagen a la derecha tenemos la pelvis, que comúnmente y coloquialmente se les conoce como la cadera, ¿ya? Y luego viene el fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo. Y más abajo, ¿cierto? Nuestros pies, la tibia. Entonces, cuando alguien me dice la tibia, ya que son estos huesos que están acá abajo, ¿está más proximal o está distal de nuestro cuerpo? Entonces ahí nosotros tenemos que decir está a distal, o sea, está más lejos. A diferencia, por ejemplo, del húmero, de la cabeza aquí del húmero. La cabeza del húmero está más proximal, o sea, está más cerca del centro de nuestro cuerpo. También se usan otros términos como el superior y el inferior, que eso no necesita mayor explicación. Superior cuando algo está más hacia arriba, inferior cuando algo está más hacia abajo. Cuando algo está hacia los lados se llama lateral, cuando algo está al medio se dice medial, cuando algo está en los dos lados distintos se dice contralateral y cuando está en un mismo lado se dice ipsilateral. ¿Ya? O sea, si de repente escuchan estos términos, tiene que ver con eso. Ahora, para partir con los sistemas, vamos a iniciar con el sistema óseo. Ya, el sistema óseo tiene que ver con nuestros huesitos. Ya, la idea es que reconozcan al menos estos huesos o los que yo les voy a nombrar, que son los esenciales. Ya tenemos un montón de huesos, tenemos más de 200 huesos, 206 para ser exacta. Por ende, no es necesario que se aprendan todos los huesos, pero sí los más importantes. Por ejemplo, el cráneo, que bien sabemos que está en nuestra cabeza, ya las costillas, ya por detrás en nuestra espalda tenemos la columna vertebral, que está compuesta por distintas vértebras unidas por un cartílago entre medio de cada una, ¿cierto? El hueso más largo que viene después del hombro se llama húmero. Después del codo vienen dos huesitos, uno llamado cúbito y el otro radio. En nuestras manos también tenemos las falanges. En el medio de las costillas, acá en el pecho, en el centro, tenemos el famoso esternón. La cadera, ya la mencioné hace un ratito atrás, es la pelvis. El fin de la columna vertebral se llama coxis. Acá tenemos el fémur, que ya les comenté, es el hueso más largo de nuestro cuerpo, por ende el más pesado también. Y finalmente tenemos el peroné y la tibia en nuestras extremidades inferiores, en nuestras piernas. Aquí el título está malo, no es sistema muscular, por si acaso, cuando vean la presentación, es sistema óseo, seguimos hablando del esqueleto. Como bien les decía, tenemos 206 huesos, son quienes le dan sostén, en este caso sujetan a nuestro cuerpo y permite que nos mantengamos derechitos, ¿cierto? Protegen algunos órganos, ¿cierto? Por ejemplo, las costillas están protegiendo nuestros pulmones y nuestro corazón, que son órganos vitales, y también sirven de anclaje para los músculos. Y este sí es el sistema muscular. También tenemos muchos músculos en nuestro cuerpo, pero me interesa principalmente que conozcan estos, que tenemos el hueso frontal, ¿cierto? Que ya sabemos que está en nuestra cabeza y parte de nuestra frente, el deltoides, que es donde normalmente nos colocan las vacunas en nuestros brazos, ¿cierto? El pectoral, que está en el pecho, el bíceps, que es este músculo donde siempre hacemos fuerza ahí con el bracito. También está el músculo abdominal, ¿cierto? Recto abdominal, que está en nuestro abdomen, nuestra pancita. Y los cuádriceps, que los tenemos en nuestras piernas, y más abajo, un músculo muy conocido es el tibial anterior. En la espalda igual tenemos varios músculos, ¿ya? Pero esos son los más destacables para esta asignatura. ¿Qué es lo que nos permiten los músculos? Primero, obviamente, mantener el movimiento activo, sea porque tienen la fuerza en este caso. Ya por eso siempre se nos ha dicho que debemos hacer ejercicio físico, porque
músculo que no se trabaja es músculo que se achica, músculo que se pierde y cada vez tenemos menos fuerza, cada vez nos vamos a cansar menos. A diferencia de una persona que está muy acostumbrada a hacer ejercicio regularmente, más de 1 hora a la semana, es una persona que tiene músculos sanos y fuertes. Los músculos también están encargados de producir calor, mantienen nuestra postura también, almacenan algunas proteínas, ¿cierto? Y glucógeno, que es una sustancia, ¿cierto? Que ayuda a mantenernos con energía. Y también ayuda a trasladar algunas sustancias a través de nuestro cuerpo. También tenemos el sistema respiratorio, que es uno de los más conocidos. Sabemos que el aire ingresa a través de nuestra nariz o fosa nasal, atraviesa hacia la tráquea, ¿ya? Y una vez que la tráquea llega a su centro, se divide en dos. Hay una bifurcación que se llama. Y al bifurcarse, se distribuyen los bronquios, ya que están dentro ya de los pulmones, son como unas raíces, ¿ya? Y esas están dentro de los pulmones. Ahí llega el aire y los pulmones son quienes realizan finalmente, dentro de estos bronquios específicamente, el intercambio de gases, o sea, entra aire limpio y botamos aire sucio, entre comillas, ¿ya? O también conocido como el CO2. Ingresa el O2, que es el oxígeno, y eliminamos el CO2. Tenemos dos pulmones, uno a la izquierda, otro a la derecha. También bajo nuestros pulmones hay un músculo que no lo mencionamos en el sistema muscular porque no lo vimos en la imagen, pero aquí sí se ve que es el que está acá abajo de los pulmones, que se llama diafragma. Y es el que nos ayuda porque todo nuestro cuerpo, para realizar cualquier actividad, necesitamos músculos. Y para respirar también necesitamos músculos. Nuestro corazón, para latir, también necesitamos músculos porque el corazón es un músculo. Si bien es un órgano, pero está formado totalmente por músculo. Y acá seguimos hablando entonces de nuestro corazón, ¿cierto? Como les decía, es un músculo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo y para poder llevar y traer también la sangre a todo nuestro cuerpo, necesita de accesos vasculares, que en este caso son las venas y las arterias. Las venas son las azulitas que normalmente a veces quienes nos miramos los brazos las logramos ver. em, Llevan normalmente sangre sucia, es de donde nos toman los exámenes normalmente también, donde nos colocan vías o inyecciones a la vena. Como les decía, es sangre sucia que viene de los órganos, que ya fue a los órganos de esta sangre y los órganos devolvieron esta sangre ya sucia para su purificación nuevamente. Por otro lado, tenemos las arterias, que es una sangre limpia que viene directo, ¿cierto?, de nuestro corazón para distribuirse a todo el cuerpo donde se requiera sangre limpia o sangre oxigenada, ¿ya? Em, lo que sucede con las arterias, a diferencia de las venas, es que no las podemos ver porque están más profundo debajo de nuestra piel. Las arterias son donde nosotros sentimos el pulso, ¿ya? Y cuando sentimos el pulso en nuestro corazón, ¿cierto? Si nos tocamos, de repente podemos sentir los latidos, también en las muñecas y también en el cuello podemos sentir el pulso. Nos enseñan, como bien sale la imagen acá, bajo la oreja y entre la primera porción del mentón, aquí en esta zona del cuello, podemos sentir el pulso. A veces cuesta palparlo un poco y otras veces no tanto, pero siempre que queramos tocar o saber a alguien si tiene pulso o no, debemos hacerlo con el dedo índice y el que está al ladito del índice, que es el anular, ¿ya? Nunca con el dedo gordo, ¿ya? O el pulgar, ¿ya? Nunca con el dedo pulgar porque el dedo pulgar de por sí tiene pulso. Siempre vamos a sentir pulso con el dedo pulgar, pero no con los otros dedos, ¿ya? Así que con todo el resto de los dedos podemos palpar pulso, pero menos con el pulgar o el dedo gordo, que se le dice comúnmente. También aprovechando que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el cuello, en el cuello pasan muchos órganos, muchos, no son no, muchos accesos vasculares como arteria, eh, como la arteria braquial y muchas venas como la yugular, ya que son venas importantes y arterias también muy importantes. También ahí en ese nivel del cuello tenemos nuestra tráquea y por sobre la tráquea tenemos la famosa glándula tiroides.
Ya, y como la pueden ver en la imagen, también hay venitas y arterias que llevan y traen sangre para oxigenarla y mantenerla viva, porque finalmente es eso lo que nos mantiene. El sistema digestivo, por otro lado, es uno de los más conocidos, ya parte, y todos sabemos que su utilización está asociada a la alimentación, ya por ende, cuando nosotros comemos algo, inmediatamente cuando lo introducimos a la boca, quienes primeros actúan son los dientes, ¿cierto? Porque nosotros estamos masticando. Mientras masticamos, automáticamente se activan estas glándulas que ustedes pueden leer ahí, que es la parótida, las sublinguales, etcétera, secretando saliva para humedecer estos alimentos que estamos comiendo, de tal manera de poder ablandarlos lo más posible para que después puedan ser deglutidos o tragados. Ya pasan a través de la faringe y de la faringe pasan al esófago, que es este largo tubo que ven acá. Este tubo se comunica directamente con el estómago, en donde se procesan los alimentos a través de los jugos digestivos del mismo estómago y también algunos del hígado, de la vesícula, del páncreas. Una vez que los alimentos ya están bien degradados, casi líquidos, y esto se produce en el estómago, pasa en el intestino delgado, que es esta del medio que ustedes ven como bien enredado y ven muchas tripitas. Bueno, eso es el intestino delgado. Aquí el alimento llega muy líquido. Aquí se absorben todos los nutrientes, casi toda el agua. Todo lo que vaya a utilizar el cuerpo se debe absorber en este órgano. Una vez que ya el intestino delgado absorbió lo que más pudo, sigue avanzando a través de este intestino hacia el colon, que es como una U invertida, ¿cierto? Que que está por la orilla. Entonces pasa al colon y el colon no hace mucho más que sacar el resto del agua para poder secar y sacar lo que más pueda, ¿cierto? De los alimentos que estamos comiendo, para finalmente excretarse a través del recto y el ano las deposiciones. Ya, y por eso nuestras deposiciones deberían ser siempre una consistencia como pastosa, blanda. Por ende, cuando una persona tiene deposiciones muy secas o está constipado, eso significa que es una persona que no ha bebido la suficiente agua, ¿ya? O simplemente esta caquita llevaba tanto tiempo en el colon que el colon siempre está chupando agua, por ende cada día se va secando más ahí mismo y cuesta más eliminarlas. Por ende, cuando ya las van a sacar, salen pelotitas muy chiquititas de deposiciones similares a las heces de un conejo, o de una oveja o similares, pero salen de esa manera porque ya no tenían nada de agua o líquido. Y por otro lado, cuando eliminamos diarrea o deposiciones muy líquidas, es porque simplemente el colon o el intestino delgado no están funcionando bien, por ende no están haciendo su trabajo y pasa todo de largo y estamos botando todo lo que realmente nuestro cuerpo debería estar absorbiendo. ¿Ya? Por eso a la larga a veces las diarreas pueden ser peligrosas, así que deben tratarse porque la persona se deshidrata. Aquí están en más detalle el hígado, ¿cierto? Que este grande, que está ubicado al lado derecho, bajo nuestro pulmón derecho, está localizado el hígado, incluso está un poquito tapado. Si viéramos las costillas protegen un poquito el hígado también. También tenemos el páncreas, ¿cierto? Que se encarga de secretar la insulina, nos ayuda a bajar el azúcar un poquito en la sangre, naturalmente, ¿cierto? Y el vaso que tiene que ver, que es un órgano más asociado a la sangre o a la depuración de la sangre o a la formación de algunas células sanguíneas muy específicas. El sistema urinario, como viene su palabra, tiene que ver con la excreción de orina. La sangre llega al riñón, el riñón la filtra esta sangre, eliminando todo lo sucio, lo necesario. Por ende, el riñón tiene una función similar a la de un colador, ya, por ende, filtra la sangre, hace un filtro. En este filtro se queda lo malo,
y parte de agua, y esa agua se elimina luego por ese uréter que ustedes ven ahí, que es esa, ese conducto del uréter llega a la vejiga, que es donde se almacena la orina, para finalmente ser eliminada a través de la uretra, ya que es otro conducto que comunica la vejiga con el órgano genital por donde se va a eliminar la orina. Aquí hay otra imagen también del sistema urinario, ¿cierto? Donde más o menos podemos saber a qué altura están ubicados. Los riñones se ubican, eso sí, por la parte posterior, o sea, por la espalda, no por delante. Siempre hay uno más arriba que otro. Em, y en los hombres, después de la vejiga, viene, ¿cierto?, su uréter por donde, la uretra, perdón, por donde es el conducto que va a comunicar la vejiga con el meato, el pene del hombre, ¿cierto? Pero al medio de esa uretra está la próstata también. Entonces, a veces cuando la próstata está un poquito grande, la uretra o este conducto por donde debe bajar el pipí está un poquito más apretada, por ende cuesta más hacer pipí. Por eso a las personas, o a los hombres en este caso, que tienen problemas de próstata, a veces les cuesta más hacer pipí. Pero es porque la próstata se inflama y al inflamarse presiona este conducto por donde debería pasar la orina, que viene después de la vejiga, ¿cierto? Y por eso ocurre normalmente. Y a veces algunos pacientes están con sonda, ya porque esta próstata creció tanto que apretó tanto el otro conducto que no deja que pase la orina, ya, y es ahí donde uno coloca una sonda. En el sistema reproductor, las mujeres principalmente tenemos nuestro útero, nuestros ovarios, las trompas de falopio. Si lo miramos más en detalle, por la zona inferior, la mujer tiene su ano por la parte posterior, luego viene la vagina, luego aquí sobre el círculo negro arriba ven un pequeño orificio, por ahí sale la uretra, por ahí sale nuestra orina, ¿cierto? Y a todo esto se le llama vulva. En el caso del hombre, si lo vemos por la parte posterior, también tiene su ano. Si estuviera el pene para acá, estaría su pene y también ahí están sus testículos y la próstata va por dentro. Normalmente cuando hacen tacto de próstata lo hacen los urólogos introduciendo un dedo a través del ano para poder tocar si una próstata está inflamada o no, por ejemplo. Eso sería la clase de hoy día. Es importante que puedan conocer las distintas partes del cuerpo para qué funciona cada una, principalmente porque sabiendo esto, nosotros podemos asociar y saber de qué se están refiriendo cuando nos hablan que si algún un riñón está malo o el hígado o el estómago, qué pasa, por qué pasa esto. Ustedes ya más o menos van a tener nociones y les voy a dar un ejemplo muy claro, aprovechando que acá estoy viendo el sistema digestivo. Si una persona tiene un cáncer gástrico, nosotros acá vamos a aprender que el estómago es el que procesa la mayor cantidad de nuestros alimentos, ¿cierto? Por ende, una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer en el estómago, no debemos asombrarnos que baje de peso, ni tampoco hacer esfuerzos innecesarios porque suba de peso, porque no lo va a hacer, porque es el estómago el que tiene un cáncer y sobre todo si este cáncer no es curativo, ya, o sea, si es un cáncer que ya está avanzado, no vamos a lograr jamás que esa persona suba de peso, porque el órgano encargado de la nutrición, en este caso de la alimentación, está afectado por un cáncer. Ya está enfermo, por ende es normal que haya baja de peso, es normal que hayan vómitos, es normal que tenga náuseas. Es normal también que no tenga apetito, que esté inapetente, que no desee comer absolutamente nada. Es normal que tenga dolor también. También asociemos, miren, un paciente con un cáncer gástrico tampoco debería asombrarnos, por ejemplo, que esté constipado, ¿ya? ¿Qué significa constipado? Que no dé del cuerpo, que no haga caquita, que no tenga deposiciones. Obviamente, si está comiendo muy poquito o no está comiendo nada, es muy poco lo que va a salir. Si no está ingresando nada por arriba, por abajo va a ser mucho menos. Entonces, el hecho de conocer cómo funciona nuestro cuerpo nos hace darnos cuenta y saber por qué a esta persona le está pasando esto o esto otro.
y en este caso no asombrarnos ni acudir a urgencias porque alguien no está haciendo caquitas si yo sé que, por ejemplo, tiene un cáncer gástrico, está comiendo poco, por ende es muy probable que no va a tener deposición en varios días, no como lo hacía antes, por ejemplo. Así que espero que hayan aprendido, que esta vez se haya escuchado mucho mejor y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana.